una vez más, dispuestos para brindar, para servir la palabra de Dios, la enseñanza que nos deja la palabra del Señor. Bueno, la vez pasada, el lunes 5, creo que era el lunes 5, estábamos en plena transmisión, estábamos iniciando pues en lo que llamaríamos la introducción al mensaje, a la enseñanza, y bueno, quedamos fuera del aire por cuestiones eléctricas, por cortes. Bueno, han habido esta oleada invernal acompañada de tormentas y tantas cosas, hace que se presenten estas situaciones, y por esa razón creo que vale la pena retomar el tema, este tema que venía tratando sobre la ira, sobre liberarse de eso, porque hace parte, es afín a una serie de temas que he venido dando bajo el lema verdaderamente libres. Hace tiempo que inicié esta temática. Bueno, leíamos en un texto que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad es la que viene de Cristo. Pero luego el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Él no nos va a hacer libres, ya nos hizo libres, pero ahora nos corresponde a nosotros conservar esa libertad, retenerla y no perderla. Porque como dice el apóstol, algunos han vuelto, bueno, allá en ese tiempo, al yugo de la esclavitud de la ley, al yugo del pecado. Ahora estos sentimientos que hemos venido tratando se vuelven en el pan de cada día de muchas personas que dicen estar libres, perseveran, sirven, pero están bajo estas opresiones, o bajo la raíz de amargura, bajo los celos, bajo sentimientos o emociones, como algunos llaman, aunque la Biblia le llama es obras de la carne, así lo llama la Biblia. Y bueno, ¿y qué decir de la ira? ¿Qué decir de la ira? Creo que a todos nos da ira, nos ha dado ira y nos puede seguir dando ira. Esa no es la cuestión. La cuestión es qué manejo le damos a la ira. ¿Qué manejo le damos cuando nos visita esta obra de la carne tan hostil? Y ahí fue donde leí Salmos capítulo 37, verso 8, donde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, o él para decirlo, o a otro para escribirlo, eso aquí no es relevante, pero dice: deja la ira, déjala, abandónala, despréndala de ti, y desecha el enojo. No te excites, no te excites. Mire cómo lo está poniendo bajo nuestra propia responsabilidad. No dice que no te exciten, que no te provoquen, no, tú mismo. No te excites de ninguna manera, de manera alguna, a hacer lo malo. Porque siempre la ira está asociada de reacciones malas. Siempre. Que no siempre lo hagamos es otra cosa. Pero muchos, bajo un momento de ira, han asesinado, han tomado venganza, han hecho masacres incluso. Familias se han devastado por ira, por enojo entre ellos.
Bueno, continuamos pues. Así que la reflexión para hoy es: deja la ira. Pudiéramos decir también: libérate de la ira. Si estás bajo esta opresión, bajo esta obra de la carne, bajo esta emoción, como le llama la psicología, es una emoción, libérate. Recordemos que muchos, alguna vez que fueron libres, no conservaron la libertad y ahora están bregando, por decir así, con muchas situaciones. Hablando de esta obra de la carne, la ira, al igual que otras, también oprime a millones, al punto de ser una de las principales causas, está entre las primeras causas, después del dinero, que es la número uno. El amor al dinero, de hecho, está en la Biblia. El amor al dinero es la causa principal por la que las cárceles tienen a miles de personas dentro de ellas. Causa número uno, el dinero, el amor al dinero. Ahí para abajo se prenden la ira, el licor, los celos, las cosas relacionadas a asuntos sexuales, a delitos sexuales. Pero la ira está entre esas primeras. Oprime a millones de personas. Es un sentimiento de enfado muy grande. Y no solo grande, violento. Es una pasión del alma que causa indignación y enojo, y que incita a un apetito o deseo de venganza. La ira es cosa seria. Que Dios, nos ha ayudado. Si algún hermano está en esa situación, déjate ayudar del Señor. Trabaja sobre esa área. Hay padres, conozco casos, casi 22 años ya, más de 21 años, cerca de los 22, predicando en las cárceles de Colombia. Hay padres que en un arranque de ira han asesinado a sus hijos, a su esposa. La ira tiene muchos detonantes, entre ellos los celos. Los celos producen ira. Y muchas parejas, resultados fatales por causa de los celos que produjeron ira y llevaron al asesinato, a la venganza. Un padre que venía, teniendo confrontaciones con su hijo adolescente, ¿no? Ya que les cambia la voz, que hablan grueso y ya que se le paraba el papá de medio lado y con los puños cerrados. Eso para un padre, eso es una ofensa enorme, es desafiante. No es lo mismo que a uno lo desafíe una persona, alguien, por alguna situación, a su propia sangre. Eso hiere más, eso duele más. Y el muchacho ya con su voz gruesa y lleno de pelos, se le paraba al papá desafiantemente, y un día el viejo no aguantó más ofensas, más afrentas, más improperios de su propio hijo, más tonos desafiantes. Perdió el control. La ira lo poseyó al 100 y tomó un cuchillo y asesinó a su propio hijo. El asunto es que cuando se regula el espíritu, cuando viene la calma, como que la visión se recupera de lo que ha sucedido y ya es demasiado tarde. Vienen los ayes, vienen los dolores, el ay, ay, ay,
el remordimiento, el arrepentimiento, el sentimiento de culpa, el quisiera volver al pasado, pero a esa altura no hay nada más que hacer que enfrentar las consecuencias y vivir con ellas. Así que por favor, dice la Biblia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es una emoción hostil y no solo hostil, es destructiva. También es progresiva. Comienza con una rabiecita que si no la depuramos, por eso es tan bueno el perdón. He venido insistiendo mucho sobre el perdón, sobre pedirlo y sobre darlo, sobre animar asperezas, porque esas rabiecitas que no se tratan, que no se perdonan, que no se arreglan, eso es como una represa, eso, un río que cae una montaña y obstruye, incluso no necesita un río, puede ser una quebrada muy pequeña, pero que algo obstruyó su ruta, una montaña, un derrumbe, y se represa y ablanda esa tierra que ahora le estorba, y esas palizadas y esas piedras se van ablandando, y cuando se viene pasan de ser pequeñas quebradas a borrascas, a situaciones que se llevan a su paso lo que sea. Así es la ira. Es una emoción hostil, destructiva y progresiva, ya que no solo afecta y puede destruir física y emocionalmente a quien la sufre. Hay personas que en la ira se agreden a sí mismos. Yo vi a una hermana que se arrancaba el pelo y chapaleaba y con el pie le daba el piso y se golpeaba y se arrancaba mechas. Decimos en Colombia, no mechones de pelo, de la ira. Entonces, tiene esa capacidad de llevar a la persona a atentar contra sí mismo, pero no solo eso, como es progresiva, tiene la capacidad de llevarlo a agredir a otros, a destruir a otros, a los que lo rodean, como su esposa, esposo, sus hijos, a un vecino, a alguien. De ahí que el salmista David diga en Salmos 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en ninguna manera a hacer lo malo, no acompañes a la ira de decisiones malas. No le mezcle a la ira decisiones fatales, reacciones fuertes. Más bien, deja que gobierne sobre ti la presencia de Dios, el temor de Dios. Si hay que perdonar, perdone. Si hay que pedir perdón, pide. Si hay que llorar, llora. Si hay que respirar, respira. Pero deja que el Señor tome el control. Porque les decía el lunes del presente mes de este agosto, el lunes, eso era creo que el lunes pasado, que Absalón, lleno de ira, lleno de enojo, de resentimiento, de rencor, de odio y amargura, asesinó a su hermano Amnón, su medio hermano. ¿Que tenía justificaciones? Sí, claro, él las tenía. Amnón había violado a su hermana Tamar. Si quisiera, puede justificarse, ¿no? Él las tenía. El problema fue que no perdonó. Y guardó eso ahí, y la famosa represa. Cuando esa represa se toteó, fue grave lo que causó. Y el salmista, como padre, sufrió una profunda tristeza, una gran tristeza, por todo el desenlace fatídico. Y años después, Salomón, su hijo, en la recopilación
de sus proverbios incluyó el 29-22 que dice: el hombre iracundo levanta contiendas, levanta. No te excites, dice el Salmo. Aquí lo está mostrando qué hace alguien que a sí mismo se excita, levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca, no pocas veces, muchas veces peca. De hecho, de palabras, con ofensas, con reacciones. Los sentimientos a la ira, los asociados a la ira son enojo, resentimiento, rencor, odio, amargura. Bueno, de esta ya hablé en transmisiones pasadas, de la raíz de amargura. Todo este cúmulo de sentimientos negativos, de pasiones u obras de la carne, como dice Pablo, destruye los hogares, pone en contra a el esposo contra la esposa y viceversa, a los padres contra los hijos, a los hermanos entre sí, y tanto en la carne como en la fe, pone enemigos, de enemigos a amigos, causa que los compañeros de trabajo se agredan, se ofendan, se insulten, interfiere con el compañerismo y la unidad de la iglesia. Mire, todo lo que pueda causar la ira. Por algo el apóstol dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no hay cómo. También les decía que los esposos que bajo la ira maltratan a sus esposas se están maltratando a sí mismos. Porque como dijo el apóstol Pablo, el que ama a su esposa a sí mismo se ama. O sea que si usamos este mismo principio para incrustar ahí el tema en mención, si el que ama a su esposa a sí mismo se ama, pues el que maltrata a su esposa a sí mismo se maltrata, porque somos uno. Dijo aquel varón: hueso de mi hueso, carne de mi carne. Somos uno. Les decía que la ira tiene muchos detonantes. En el caso de Caín, el detonante fue la envidia. En el caso del padre que asesinó a su propio hijo, el detonante fue la forma desafiante de su hijo, la grosería de su hijo. Fue el detonante para que su señor padre explotara en ira y bajo ella perdiera el control y lo asesinara. Oiga, un hombre le sacó el ojo a su esposa bajo la ira. Le estalló el ojo, bajo la ira. Oiga, en el caso de Caín el detonante fue la envidia. Envidia es sentir tristeza por el bien ajeno. Caín no pudo superar que Dios hubiera mirado con agrado la ofrenda de su hermano Abel, mientras despreció la suya, porque su actitud no fue agradable delante de Dios, lo cual se puede corroborar por el resultado de sus acciones. Eso no es que Dios no miró a Caín porque llevó papas, yucas y arracachas. Uno da de lo que tiene, no de lo que tiene. Caín dio eso porque era agricultor. Abel dio un cordero porque era pastor. El asunto fue el corazón, la actitud. Lo primero que Dios mira no es la ofrenda, eso es lo de menos. Él es dueño de todo. Para Él no hay más ni hay menos. Vea, a la óptica humana sí. Los ricos dan más, los ricos generosos dan más. Distinguí un hermano que donó 40 millones de pesos para comprar el lote de la iglesia, una obra nueva. Hace años y hicieron la cotización, el lote nos vale 40. Un hermano dijo: yo los doy. Hombre, gloria a Dios. Pero Jesús dijo que había dado más
una ancianita que dio lo único que tenía. Y Jesús dijo, esa dio más que todos. Entonces, con Dios el asunto no es cuánto, sino cómo. No es cuánto voy a ofrendar, sino cómo. ¿Cómo voy a ofrendar? ¿Cómo va mi corazón? Caín llevaba un corazón competente, negativamente hablando, lo hizo por competencia, porque es que mi hermano ya se puso allá el lambón. En Colombia usamos este término. Y se fue el Lamberto, mi hermano, ahora me tocó a mí. Pero no lo hizo ni por gratitud ni por adoración. O sea, las motivaciones. ¿Qué motivó a Abel? Lo motivó la adoración, la gratitud, el reconocimiento. Mientras que a Caín lo motivó a ofrendar que su hermano ofrendó. Entonces ahora lo hago porque mi hermano lo hizo, pero no le nació de corazón. El desenlace nos muestra eso. La ira es tan peligrosa que cuando el Señor transformó o le dio la verdadera interpretación a la ley, le dio a la ira el estatus de homicidio. Mateo 5:22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Se enoje. Les decía ahora días en otra enseñanza, en la ley se condenaba la acción. Aquí el Señor está condenando la intención. Caín no asesinó a su hermano Abel, sino porque primero sintió ira en el corazón. Y los sentimientos asociados, envidia y celos. Le da envidia, le da celos la reacción de Dios para con Abel. Y esos dos detonantes, envidia y celos, son los detonantes para la ira, y en esa ira asesinó a su hermano. Entonces, allá se condenó la acción, pero ahora Jesús dice, oye, no te enojes, perdona. Porque es que quien guarda ira en el corazón resulta asesinando a su hermano. Y por ahí hay muchos asesinos de hermanos. De pronto ya no materializamos el asesinato, pero cuando murmuramos de nuestro hermano, cuando dañamos su imagen, cuando nos lanzamos contra su imagen, contra su testimonio, sin razones justificadas, aunque no hay ninguna razón justificada, porque si algo tenemos contra el hermano, pues tenemos el recurso de llamarlo a él y cuadrar con él. Pero cuando nos vamos en rastre contra él ante otros y le dañamos la imagen, y otros vienen y nos habla bien del hermano y nosotros de una vez le sacamos lo negativo, estamos asesinando su imagen, estamos asesinando su testimonio, estamos asesinando incluso conciencias. Por eso el Señor dice, allá fue la acción, pero desde aquí voy a condenar la intención. No te enojes, porque los que se enojan son homicidas. Esto parece un absurdo. ¿Cómo darle el mismo estatus de homicidio a la ira? Si miramos la cadena degradante de la ira, entendemos que no era ningún absurdo de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino una decisión supremamente sabia. Porque una ira prolongada se convierte en rencor. El rencor en odio. El odio echa raíces. Se arraigan. De ahí que venga el término raíz de amargura. Y todo esto ha llevado a miles de personas a convertirse en homicidas y hasta en suicidas. Personas que atentan contra su propia vida. No sé si les conté hace tiempo, pero aquí en el departamento del Huila, donde soy pastor, por la gracia de Dios, un hombre asesinó toda su familia. Toda es toda. No dejó un solo hijo con vida, asesinó a su esposa y luego intentó asesinarse.
Bueno, ahí sí fracasó, pero ya está condenado a la máxima cadena. La máxima condena en Colombia son 60 años, está creo que a 57 años de prisión, sin ningún beneficio, porque asesinó a menores de edad y por la forma, por la sevicia que lo hizo. Detonante que llevó a ese hombre a ira extrema, muchos problemas intrahogar, pero sobre todo los celos. Los celos. Hay personas que bajo la ira no solo agreden al que lo han ofendido, sino que, como decimos nosotros, quiere acabar con todo. Ese hombre quiso acabar con todo, hasta con su propia vida. ¿Ven por qué el Señor manda que es mejor perdonar? Porque cuando una persona se libera, perdona, se libera de esa carga emocional negativa y destructiva. Descansa, viene aliciente para su alma. Y lo mejor de todo, le quitamos lugar a la astucia del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es quien realmente está detrás de todos esos pensamientos nocivos, negativos? ¿Quién es que incita a la persona a acabar con todo? Hasta con la propia vida. Por eso despojémonos de todas esas cosas que tanto mal nos hacen. Yo no le puedo decir que una persona iracunda está endemoniado. No, me gusta la prudencia. Hay quienes que dicen que sí. Pero en lo que sí estoy seguro, no necesariamente digo que un iracundo está endemoniado, pero que a esa persona iracunda el enemigo le lanza dardos de fuego a la mente, acaba con todo y luego quítate la vida, mata a esa vieja y mata a fulana que te fue infiel, acábale hasta con el nido, dicen por ahí. Y vienen pensamientos. En las cárceles muchas personas le cuentan a uno que oía voces de suicidarse, voces de quitar la vida. Eso no los justifica, desde luego que no. Y menos en nuestro contexto cristiano, porque es que, recuerden el otro texto, estad pues firmes en la libertad, conservemos la libertad con que verdaderamente Él nos hizo libres, luchemos contra las fuerzas del mal, sostengámonos. No me va a justificar a mí que Satanás esté lanzándome dardos. Sí, él lanza los dardos, pero yo decido si los obedezco, los neutralizo en el nombre de Jesús, porque para eso está la armadura de Dios. El escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego que el maligno lanza contra nosotros. Eso está, creo que en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso diciendo, Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia y toda ira. Mire cómo mete la ira entre todas esas obras de la carne. Y el sabio Salomón en Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. O sea, como está dando por sentado que nos da ira, pero no te apresures, cálmate. Porque el enojo reposa en el seno de los necios, de los tontos, dice la TLA. De los torpes, dicen otras versiones. Hermanos y amigos, enojarse es de todos, de todos. Si que diga que nunca ha enojado, quién sabe. Hasta nuestro Señor Jesucristo se enojó. Entonces, si Cristo, que es el varón perfecto, sin mancha e inmaculado, se enojó. Bueno, la cuestión... La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se enojó, pero un enojo santo y justo y con un control debido. La cuestión es no permitir que la ira tome el control de nuestras vidas y nos lleve a pecar contra Dios.
¿Cómo peca uno contra Dios con ira? Bueno, una persona iracunda puede pecar contra Dios blasfemando, maldiciendo contra las cosas de Dios, maldiciendo a un hermano que es hijo de Dios, son redimidos con la sangre del Señor. Coger una Biblia en un momento de ira y volverla a pedazos, porque ya ha dañado otras cosas, porque bajo la ira daña lo que tenga a mano. También maldiciendo el nombre del Señor, o pecando contra un hermano, atentando contra él, ofendiéndole en palabras. O la ira nos puede incitar a cometer actos gravísimos. ¿Cuántos padres han lacerado, han dañado, han estropeado a sus hijos, igual a sus esposas y esposos, por un momento de ira, a causa de la ira? La ira puede manifestarse en la persona por varias causas: por herencia genética, por el entorno en que fue criado, por la influencia de otros y por una ofensa, entre muchas causas más. Pero permítame en esas 4 para ir concluyendo. ¿Cómo liberarnos de la ira? Libérate de la ira. Deja la ira, desecha el enojo. Bueno, cuando es por herencia genética debemos llenarnos de la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Hermanito, eso que yo soy así porque mi papá era así, mi abuelo era así, mi bisabuelo era así, mi recontra todos los abuelos ahí para allá eras así, eso ya no aplica para nosotros. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 en adelante: de modo que si alguno está en Cristo, esto anula la herencia genética. Porque claro, las familias iracundas inevitablemente producen hijos iracundos. Eso no tiene discusión, eso está comprobado. Un muchacho criado en un entorno de iracundo será iracundo, pero si ha venido a Cristo, o Cristo ha venido a él, si está en Cristo, Cristo vino a él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanito, no se justifique, o hermana, es que yo soy iracunda porque mi mamá era iracunda y yo vengo de familia iracunda. Puede ser, pero toma esta palabra y métela en tu vida al 100%. No, yo ya no soy lo que era. Todo ha sido hecho nuevo, soy nueva criatura, no tengo por qué dejarme dominar de la ira, aunque me dé, yo debo dominarla. Libérate de la ira. Cuando es por el entorno en que fuimos criados, debemos entender que la misma palabra de Dios dice en Colosenses 1:10, verso 14, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 10 en adelante, que debemos andar como es digno del Señor, no como andábamos en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestra ciudad, en esas zonas de pandillismo y zonas graves de las ciudades. No, ya debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se crece en el conocimiento de Dios? Estudiando la palabra, estudiando libros afines a la palabra, estudiando libros de sana doctrina, estudiando la poderosa palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios, verso 11, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es generosidad y amplitud. Oiga, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Fuimos llamados a participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es que yo vengo del peor barrio de la ciudad, es que yo vengo de la peor comuna, como escuchábamos de Medellín hace muchos años. No, es que yo vengo de la comuna A13, ¿me entiende? Y allá en la comuna A13, allá es donde calientan tintos a balazos y atrancan las puertas con los muertos. Allá no sobrevive el que quiere, sino el que puede. Allá es la ley del valiente. No, señor. No es así. Eso pertenece a un mundo de tinieblas. Y ella nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y no solo redención, sino también el perdón de pecados. Que Dios nos perdone. ¿Ya le pediste perdón a tus hijos por las locuras que hiciste airado? Yo sí. Hace muchos años. Yo castigaba a mis hijos con mucha ira. Qué pecado de mi hijo mayor. Porque yo venía de una familia violenta. De una familia que por dejar caer una losa, vaya que usted se le toqueara un pocillo, un plato. No sé si alguno aquí tenga la franqueza y diga, sí, hermano, a mí me pasó así. Si no le da pena, no. A mí no me da pena, no, hermano. Pero que le cayera un pocillo, un plato, algo, hermanito, aliste el sentadero, papito. Y eso era con violencia. Imagínense que cuando murió mi señor padre, yo tenía 5 años de edad. Y yo dije, gracias a Dios, murió ese viejo para que no me vuelva a cascar. Bueno, yo era un niño, yo no tenía la conciencia de entender lo que decía. Hoy no diría eso jamás. Hoy lo quisiera tener a mi lado y me levanté siendo un padre y me hizo mucha falta. Solo Dios llena esos vacíos. Pero lo que quiero decir, ¿hasta dónde la mentecita de un niño de 5 años está tan atrofiada y dañada que decir gracias a Dios se murió ese viejo para que no me vuelva a cascar? Como para que tengan una idea. Entonces yo los primeros 4 años estaba levantando a mis hijos, especialmente al mayor, de la misma manera. Porque pues teníamos 2 hijos, la otra era una bebé, pero de la misma manera. Y yo lo decía con orgullo. No, es que yo vengo de una familia de raca mandraca, así decía yo. En mi tierra usamos esta palabra. Yo vengo de una familia así, mi papá era así, mi abuelo era así. Claro, lo decíamos con orgullo porque fue el entorno, fue el medio, la influencia. Pero hoy no me siento orgulloso y me da vergüenza de saber que uno de mis abuelos arrastraba a mi abuelita del cabello, la arrastraba por la casa, llegaba borracho y le daba esas leñeras y la humillaba, y al otro día humillada, moreteada, arrastrada. Hoy eso me produce vergüenza y lo digo pues a manera de testimonio. Pero hace años, es decir, hace unos 18 años, yo decía con orgullo, es que así me criaron a mí y así voy a levantar a mis hijos para que sean hombres de bien. El Espíritu Santo un día me tomó, me llevó a mi pasado, me transportó a mi pasado en oración, ¿no? en reflexiones en la presencia de Dios, y me llevó a recordar mi niñez y todo eso, y quebrantó mi corazón. Ese día perdoné a mis padres, perdoné a mi madre, perdoné a mis familias, lloré como jamás había llorado. Sentí una sanidad interior, porque escuchaba a mi conciencia una voz que decía, si a ellos no les funcionó, ¿qué te hace creer a ti que te va a funcionar? Pues resulta que nosotros todos al llegar a la adolescencia nos apartamos del Señor, todos. Yo me fui de 13 años de la casa porque me levanté maldiciendo el evangelio, criado en un hogar cristiano, y yo salía al patio de la casa y le echaba vulgaridades a Dios, le decía, lo insultaba, blasfemaba por esa forma de evangelio. Y mis hermanitas, todas mis hermanitas también se fueron adolescentes de la casa, caímos en tantas cosas del bajo mundo, del pecado.
Y entonces el Espíritu Santo me decía, si a tus padres no le funcionó, ¿qué te hace creer a ti que te va a funcionar? De modo que si alguno está en Cristo, ese día le pedí perdón a Dios, sanó mi corazón y hasta ese día le di juguete a mis hijos. Yo nunca más volví a darles juguete físico de coger una correa y darles esas, era que les daba en duro, de meterles esos gritos que quedaban sentados, aterrorizados. Y uno es tan ignorante, por no decir bruto, aunque ya lo dije, pero darle uno esas jugueteras a los hijos con esa ira y tener uno el descaro, por lógica, un desfogue del alma es llorar. Si usted castiga a un hijo, él va a llorar y de un grito decirle se me queda callado y hacerle reprimir el llanto. Eso causa unos daños que solo Dios los sana y los sanó en mi familia porque Dios me convenció que estaba mal y a esa edad tempranito les pedí perdón. Yo les pedí perdón a mis hijos y nunca más volví a maltratarlos. Bueno, todos perseveran. Bendito Jesucristo. Yo no estoy lidiando con hijos apartados en las drogas, en las cárceles, en la indigencia. Cosas que yo viví, no las he vivido con mis hijos. La gloria sea para Dios. Vivo feliz con mi familia. Pero hermanos, deja la ira. Desecha el enojo. Cuando es por la influencia de otros, debemos saber lo que significa establecer linderos. Y cuando decir no más. Hasta aquí fue. Aplíquese esto, por favor. Si usted tiene amigos iracundos, si usted tiene socios iracundos, vea por favor, vea lo que dice Proverbios 22-24. No te entremetas con el iracundo, por favor. Ni te acompañes del hombre de enojos, no te acompañes. Recuerde que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No sea que aprenda sus maneras, sus mañas, sus resabios, sus costumbres y tome el lazo para tu alma. Bueno, no aplique esto en su hogar, porque decirle yo que deje a su esposo iracundo, a su esposa iracunda, pero sí ore que Dios te dé gracia para tocar esos temas, buscar un punto de equilibrio. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Y cada oportunidad hablen del tema, ayúdense, no juzguesen, porque es que juzgar a un iracundo es peor. Un iracundo no necesita que lo juzguen, necesitas que lo ayuden a salir de ese abismo. Entonces, pues como usted es un iracundo, usted es un evangélico chiviado, usted en el templo es uno, allá habla en lenguas, allá predica, allá canta, allá adora, y viene a la casa y es el mismo demonio. Eso no va a servir para nada, eso va a aumentar la agresividad. No juzgue, ayude. Ni Jesús juzgó a la mujer en adulterio, allá en adulterio. Y cuando es por una ofensa, hombre, mi hermano, y hermano, se me acabó el tiempo, y bendito Jesús. Cuando es por una ofensa, el antídoto para la ira y todas sus emociones afines. Perdónenme, hermanos, perdónenme la repetición de la repetidera, el repetir repitiendo. Ahí no hay más antídoto, es el perdón. Quisiera darle otro antídoto para que esto no suene tan repetitivo, hermanos, todos los días con el mismo cuento que perdone, pero es que no hay más. Cuando soy un hombre iracundo porque me ofendieron, porque me agraviaron, no hay más. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también perdona. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y una de las doctrinas para que seamos salvos es que la justicia de Dios obre. Si no obra en mí, no seré salvo. O sea que los iracundos están propensos a perder la salvación porque la justicia de Dios no va a obrar en ellos. Deja que la justicia de Dios obre en tu vida. Por favor, perdona. Aunque si haya muerto, perdónalo, no para salvarlo. El que murió ya no hay nada que hacer por él. Pero es que te sanas, te liberas. Yo me sané, yo me liberé y pude levantar una familia sana.
donde nos encontramos, donde hay abrazos, donde hay besos, no importa, mi hijo es un muchacho grandotote, mucho más alto que yo, lleno de barba, dos pelados barbados, y donde me encuentra me da un beso, me da un abrazo, me dice, papi, lo quiero mucho, pero los primeros 4 años fueron un desastre. Gracias a Dios que Él sanó el corazoncito de mis hijos, sanó el mío, y pude levantar una familia que hasta aquí le sirve a Dios y honra a Dios. Voy a orar por ustedes. Dígale, Señor, perdóname y dame gracia para que me perdonen y dame la capacidad de perdonar también. Bendito Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor, tan linda, tan hermosa, tan preciosa tu palabra. Gracias, Señor, por este consejo. Mira a mis hermanos y hermanas, ayúdanos. Que esta palabra haga lo que tenga que hacer, llegue hasta lo más profundo del corazón, sane las heridas, traiga sanidad, traiga restauración para las familias. Ayuda a mis hermanos inspíralos a pedir perdón, a perdonar, a arreglar esos daños que hemos ocasionado por causa de la ira. Glorifícate más y más en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, para servirte y honrarte. Amados hermanos, vamos para adelante en el nombre de Jesús. No te quedes caído, levántate, vamos para adelante. Y cuando le llegue este audio ya en WhatsApp, compártalo con otro, no se quede con él, comparta que otros sean bendecidos. Paz de Cristo para todos, Dios les bendiga y que pasen un excelente día acompañado de las personitas más especiales que son tu familia.